¿Y quién no se ha visto tentado a comerse una fruta, un pan, un alimento con moho? Muchas veces hemos cortado esa rebanada pensando que el resto del alimento no está contaminado. Sobre todo en esta época de pandemia donde muchos lamentablemente no han llenado sus despensas, al igual que sus neveras, con alimentos como copiosamente lo hacían antes de decretar los diferentes gobiernos a nivel mundial esta cuarentena que todavía inclusive vive en algunos países de Latinoamérica y otras regiones del planeta. Vamos a entablar un diálogo precisamente con la doctora Andrea Barón. Ella es una médica cirujana con estudios y énfasis en nutrición orgánica. Doctora Andrea, bienvenida. Gracias por atendernos a esta hora. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, doctora, y es impresionante la cantidad de personas que nos han dicho durante esta cuarentena que han sufrido daño, obviamente, en su organismo porque se han visto tentados a comerse esos alimentos. Ellos dicen que prefieren no botarlos porque la comida escasea, no tenían la oportunidad de dirigirse a estos supermercados y al mismo tiempo decían que había que ahorrar porque uno no sabe por cuánto tiempo va a durar esta recesión económica que sufren cientos de países. Doctora, pero ¿qué tan riesgoso es comerse un alimento pocho, como se le conoce en algunas regiones, o con moho? Bueno, Orlando, realmente esto es un tema de salud pública que está afectando pues el mercado, a los pacientes, a las personas, y sí es muy riesgoso que empecemos a consumir este tipo de alimentos, ¿no? Como tú dices, pocho creo que es el término, o como da mucho riesgo para nuestra salud, a pesar de que los hongos o pues estos microorganismos, uno pensaría que como están todo el tiempo con nosotros en contacto, no nos van a afectar, pero sí pueden traer muchas enfermedades que pueden afectar órganos específicos en nuestro cuerpo. Entonces es peligroso estar consumiendo pues alimentos como... ¿Dónde se forman estos, diría yo, compuestos en la cadena alimentaria? ¿Dónde se empiezan a deteriorar, doctora? Bueno, hay varias formas, ¿no? Una de las principales causas o donde se forman es en la siembra. Encontramos que uno de los principales alimentos que se dañan son el pan, lo que son los cereales, las nueces, los frutos secos. Entonces, normalmente casi siempre están en la planta cuando están en la siembra. Por eso es que les pues, utilizan tantos químicos, que también es malo para nuestra salud, para matarlos desde allí. Las temperaturas también tienen que ver mucho con esto, el cambio de temperatura, ahorita más el clima aquí, ¿no? Que unos días hace calor, otros días hace frío, pues esto ayuda, ¿no? La humedad ayuda a que el hongo, el moho, pues se aumente estas colonias. Entonces tiene que ver mucho también los factores ambientales, la siembra, cómo los manejen, el empaque también ayuda a que esto se fomente, o sea, que nazcan allí las colonias de los hongos y del moho. Doctora, una vez hacen aparición en los diferentes alimentos, es común verlo en frutas, este moho, al igual que en el Sí. pan y en los quesos, ¿ya se debe desechar? ¿Ya no hay nada que hacer? Sí, depende, ¿no? Porque también hay un moho o unos hongos que son buenos, que serían los del queso, que ahorita pues comentamos un poco de esto, pero sí, una vez ya lo veamos verde, porque hay los verdes o que esté blanco o negro, el negro sí es el más peligroso, quiere decir que no, por favor, no consumamos estos alimentos, porque uno a veces peca y dice, no, le voy a quitar este pedacito, que esto ya está bueno, pero no. Cuando ya vemos el color verde o el color blanco o el color negro, quiere decir que hay millones de colonias que ya se han regado por todo el alimento. Entonces, no debemos de consumir estos alimentos cuando ya se ve el color, es porque ese alimento ya está totalmente dañado, hay que desecharlo inmediatamente. ¿Pueden surgir, doctora, problemas gastrointestinales cuando uno consume copiosamente estos alimentos? Sí, sí podemos tener problemas como diarrea, dolor abdominal, cólicos, los síntomas gastrointestinales que dan normalmente, ¿no? Que son el cólico, el dolor, la diarrea, el vómito, y sí puede haberlos dependiendo del al grado de consumo. Entonces es importante, pues que ahorita por la situación que
las personas de pronto les da miedo salir a comprar el alimento y compran para muchos días, pues desafortunadamente es mejor no comprar mucho, digamos, mucho pan, mucha cantidad de frutas en el momento, sino lo que voy a consumir por lo menos semanalmente, porque realmente pues estos alimentos nos pueden producir muchos síntomas y ese es uno de los gastrointestinales. Hay otros síntomas más y a órganos que nos pueden afectar directamente haciendo daños muy mal en nuestro organismo. Tenemos entendido precisamente, doctora, que el consumo de manera copiosa de este tipo de alimentos pues puede generar un problema o alterar el ADN y al mismo tiempo pues Sí. producir cáncer según se presenta en algunas investigaciones. Sí, esto es verdad. Hay que tener mucho cuidado con el consumo de estos alimentos porque pueden afectar, pues principalmente los órganos, podemos tener daño en el hígado y nos puede producir un cáncer de hígado, los riñones, nos puede afectar el cerebro, que pues es algo importante de nuestro organismo y obviamente al afectar la comida siempre va a tener un cambio, nos va a ayudar a hacer como esta reprogramación del ADN. Por eso es importante comer alimentos muy sanos, comer o tomar tipo de concentrados, vitaminas, nutrientes que sean ideales, orgánicos, precisamente porque el alimento, y más con moho, va a tener un daño en el cambio celular y nos puede afectar. Uno de los principales cánceres que da es el cáncer de hígado por el consumo de moho, ¿no? Entonces sí, es bien interesante este tema. ¿Cómo uno puede prevenir precisamente esos peligros que son asociados con las micotoxinas que se producen en el moho con estos alimentos, doctora? Bueno, primero que todo hay que empezar a mirar las fechas, ¿no? O sea, siempre que vamos a comprar alimentos, acostúmbrese de mirar las etiquetas de cuándo se va a dañar, hasta qué fecha es su fecha límite, porque precisamente para eso las tienen, para que nosotros no consumamos. Entonces es importante porque una vez coge una leche que también es muy común que se dañe rápido y se lleva la primerita que ve y ya puede que la estoy comprando hoy y se va a vencer mañana. Entonces es importante revisar siempre las fechas de caducidad, las frutas cuando las estés comprando, mirarlas que no estén dañaditas, que pues estén en mejor estado y siempre tratar de tenerlas o en la nevera o en un sitio donde no le vaya a dar agua. O sea, a las frutas es importante que no les caiga agua porque esto hace que el moho se aumente mucho más rápido. También es importante limpiar nuestra nevera, ¿no? Cada 15 días, limpiarla bien por dentro para precisamente porque en la nevera también se pueden, pues, estas micotoxinas crecer, porque una de las características de los hongos es que, digamos, si yo cocino un alimento que está con hongos, él no lo voy a matar fácilmente porque ellos son cambiantes, o sea, ellos son resistentes tanto al frío y al calor, ellos han mutado. Entonces, es importante como la limpieza de nuestra nevera, de nuestra cocina, dónde almacenar nuestros alimentos, si son frutas en lugares frescos, que no les dé ni el sol, ni el agua, ni que sea húmedo. En la nevera también la limpieza, lo que les estoy diciendo, la fecha de caducidad de cada producto, es importante estar mirándola cuando se vence para nosotros tener unos productos mucho, pues mejor al consumo y también no comprar en muchas cantidades estos productos porque se van a vencer muy rápido si, digamos, no los voy a gastar rápidamente, ¿no? Entonces, eso serían como recomendaciones que se pueden tener para uno estar, pues, pendiente de no consumir moho. Doctora, siempre hemos tenido la creencia de que algunos mohos son buenos, sobre todo aquellos que crecen en esos quesos franceses que hemos tenido el placer de poder degustar. ¿Es esto cierto o no tan Sí, cierto como dicen los expertos? sí, es esto cierto. De hecho, para que algunos quesos, especialmente como el de los más conocidos, el queso azul, él tenga ese color, el sabor y sea madurado, necesita de unos hongos, pero obviamente esto tiene un control, ¿no? O sea, es un proceso en donde las personas que hacen este tipo de alimentos tienen un control sobre estos hongos, tienen unas temperaturas que idealmente tienen que estar fríos, entonces se maneja muy bien. Casi siempre es en los quesos, ¿no? Hay varios tipos de quesos y dicen que entre más tiempo tengan de maduración con los hongos, pues van a ser mucho más ricos. Esto es verdad, pero esto es un manejo ya de personal adecuado, que sabe qué temperatura manejar, cómo tiene que manejar los hongos. Sí, o sea, es verdad en lo que son en los quesos, que son
pues por decir como los hongos buenos, aunque también conocemos, cuando hablamos de hongos, también tenemos lo que son los champiñones y esto, hay algunos hongos que sí son comestibles para nuestro cuerpo, ¿no? Importante tener en cuenta todas estas recomendaciones, doctora. Hemos abordado el tema debido a que muchas personas nos han dicho que se han visto tentados a comerse esos alimentos que tienen moho en la parte superior o en la mitad de esas frutas o verduras o inclusive en el pan, y que ellos, debido a la pandemia, no los desechan del todo, simplemente les cortan esa parte que aparentemente está pocho o está dañada e ingieren el resto debido a que no tienen la oportunidad de ir copiosamente a los supermercados y llenar sus alacenas como lo hacían antes. Doctora, tenemos entendido que hay una parte del moho que no se ve, pero hay muchas veces que ese moho crece al interior de esa fruta o de esa verdura, echa ya raíces y ya ha contaminado prácticamente todo el alimento. Entonces, la recomendación es botarlo, porque obviamente no sabemos si nos puede hacer daño más adelante. Sí, totalmente, o sea, lo que yo te decía antes, cuando uno ya ve el moho, o sea, cuando ya tú ves el color verde en el pan, o a veces se ve blanco, o puede ser negro, que este es el más peligroso, el negro, ya quiere decir que ese alimento está totalmente dañado, o sea, ya no se debe de consumir, porque no es que yo le quito un pedacito y ya, y le quité el moho, no, eso quiere decir que hay miles de colonias de las micotoxinas que se han expandido alrededor de la fruta o del pan, y ya está totalmente dañado. Cuando yo le veo el color es porque ya ese producto totalmente se desechó. Entonces no es recomendable, por favor, no hagan esto. Yo sé que la situación ahora es un poco difícil y complicada, pero también tenemos que empezar a cuidar nuestra salud y es importante tener estas recomendaciones. Traten de comprar por lo menos fruta semanal, o bueno, no es lo más indicado, o este tipo de frutas congeladas que ya venden como para gastar si no, las personas no pueden salir mucho a la calle, o enlatados, o sea, cosas que no sean perecederas rápidamente, porque la leche, los huevos, todo lo que es lácteo se daña muy, muy rápido. El pan puede durarte 3, 4 días máximo. Entonces, si sabes que no te vas a consumir toda esa comida, pues no la compres así. O sea, es mejor que busques como otra opción, de salir de otra forma, pedir por domicilio, que también ahorita se está viendo mucho. Entonces, si es mejor, hay que desecharla, no se la coman, por favor, no le quiten el pedacito, no, eso quiere decir que cuando yo ya veo el color del moho, es que ya el alimento está malo, no se debe de consumir. Desecharlo. Doctora, usted ha sido muy gentil. Ella es la doctora Andrea Barón, médica cirujana experta en nutrición orgánica, hablándonos de el moho en los alimentos. Gracias, doctora, por atendernos. Bueno, hasta luego, un abrazo y espero que tengan en cuenta estas recomendaciones. Que les vaya muy bien.